y un semillero de investigación que hemos creado recientemente que se llama GIS, G-I-S, GIS Social, o es un semillero que se va a dedicar a la cartografía con énfasis en cartografía social, pero es, digamos, un semillero que va a tratar de generar una serie de elementos de aplicación y de reflexión en torno a la cartografía en el ejercicio docente y en las ciencias sociales. Pero además, pues yo coordino un grupo de investigación que es el Grupo Interdisciplinario de Estudios sobre el Territorio, YUMA-IMA, y este es un grupo completamente interdisciplinario, es un grupo en el que hay politólogos, sociólogos, antropólogos, geógrafos, administradores públicos, tenemos también colegas con formación en educación y en ciencias sociales, incluso en teología, básicamente. También en artes, ¿no? Este es un grupo que es mucho más abierto en el sentido de que se trata de otras disciplinas del campo de las ciencias sociales y las ciencias humanas, y pues allí tenemos unas líneas de trabajo que tienen que ver con las transformaciones del territorio, con el conflicto y la construcción de paz, con procesos culturales, con análisis político, relaciones poder-espacio, por ejemplo, políticas públicas, análisis electoral y también con literatura y conflicto político-militar. En esos dos campos, digamos, de la investigación es que en el caso mío particular me he movido en estos últimos 30 años. Y por otro lado, fuera de ese estricto campo académico, pues desarrollamos actividades relacionadas con el acompañamiento a movimientos sociales y organizaciones populares, particularmente indígenas, afrocolombianas y de sectores populares urbanos. Eso pues muestra entonces la implicación y la complejidad de la formación en ciencias sociales, ¿no? Por un lado, pues parado desde una disciplina que es la geografía, pero por otro lado también sin desconocer la relación extraordinariamente fuerte que la geografía como ciencia social tiene con los demás campos de la formación disciplinaria y de la acción política, porque debo pues empezar señalando que no es necesario o más bien es evidente que lo que hacemos de alguna manera desde uno u otro de los extremos o desde la mitad se inscribe en algún accionar político. Y algunos elegimos este que les he mencionado último, el acompañamiento a los movimientos sociales y las organizaciones populares, y eso entonces implica una cierta postura con respecto no solamente a las epistemologías, sino también a la praxis, no a la práctica, sino a la praxis, en el mejor sentido de la palabra. Así que estaba pensando y repensando qué conversar con ustedes comprendiendo que estamos en dos escuelas de ciencias sociales, bueno, si se pudiesen llamar escuelas, en las que la formación en ciencias sociales tiene algo diferente, ¿no? Aquí nosotros, esta es una escuela de ciencias sociales para formar docentes, para formar para el ejercicio docente. Los dos núcleos de la formación de nuestra licenciatura en ciencias sociales son la geografía y la historia. En el caso de la propuesta curricular de la Universidad Surcolombiana, pues hay algunas diferencias, por supuesto,
Pero en general, la práctica nos ha mostrado que vamos encontrándonos en caminos en los que la diversidad epistémica y metodológica hacen más necesario cada vez los encuentros alrededor de lo único que justifica eso que se llama interdisciplinariedad. Es alrededor de los problemas concretos que identificamos en la sociedad en la cual vivimos. No es posible hablar de encuentros entre disciplinas o entre perspectivas epistemológicas o metodológicas, a menos que tengamos un punto de encuentro que a mi juicio resulta ser, como lo han señalado los más juiciosos estudiosos de la cuestión interdisciplinar, resulta ser el problema mismo, eso que la academia llama el objeto de investigación. Así que cuando nosotros nos referimos a espacio-tiempo en sociedad y bautizamos nuestro grupo con esa tríada, pues lo hacemos básicamente por la convicción de que hay una unidad dialéctica que incluye no solamente las dimensiones espacio-temporal, sino que además incluye la existencia de lo social como un proceso con sus propios espacios-tiempos, un proceso con sus propias dinámicas que por lo demás no son fijas, que no están ancladas a ningún espacio ni a ningún tiempo, sino a los espacios-tiempos de los procesos sociales mismos. Así que quería como comenzar señalando eso para pues precisar de alguna manera cuál es la pretensión de esto, que yo no pensaría tanto como una charla para el grupo, sino que nos diera la posibilidad de conversar ahora más adelante. Porque me gustaría más entonces hablar de qué es lo que implica para nosotros aquí asumir el estudio de tantas implicaciones, ¿no? Como les he mencionado, nosotros tenemos, o me muevo más bien, en un terreno en el que los grupos de investigación en los que estoy transitan en 9 líneas de investigación y en unas 30 sublíneas, es decir, 30 sublíneas de investigación que nos dan la idea de lo amplio que es este campo en el que nos movemos desde la investigación académica. Pero además, entonces tengo también que volver a reiterar que, por un lado, estamos enfrentados a unas demandas, digamos, de la formación académica propiamente, de los ejercicios académicos propiamente de la investigación, que tienen unos parámetros, que tienen unas normas, unas reglas, que se mueven dentro de esa confusa y a veces tortuosa comunidad académica, si es que llega a existir esa cosa que se llame comunidad académica. Y bueno, nos movemos, digamos, dentro de esas formalidades, y dentro de esas formalidades que ustedes tendrán que afrontar como estudiantes para poderse graduar, por ejemplo, entonces tenemos o más bien, asumimos una manera de realizar esa investigación, ese ejercicio académico, de manera que ello no nos implique abandonar nuestros principios, nuestras convicciones políticas, por ejemplo, ideológicas, y que nos permitan ser lo más realistas posibles en términos de, en lo posible, no falsear una realidad que queremos develar, que queremos comprender y que queremos explicar, por un lado. Pero por otro lado también, en el caso mío, tal vez Robinson también, pues algunos nos hemos movido en el terreno técnico, digamos, en el caso mío particularmente del ordenamiento territorial, de la planificación del desarrollo, planes de desarrollo y ese tipo de cosas, que incluso planes de organizaciones sociales,
planes de vida de comunidades indígenas, planes de organizaciones afrocolombianas, y en ese terreno técnico que algunos suponen es simplemente un vaciamiento de las aplicaciones del conocimiento científico y académico, digo suponen porque no es cierto. Allí también, en ese campo, pues existen dos formas de hacer las cosas, ¿no? Una cosa es la que los técnicos en general hacen, es creerse el cuento de que son ejercicios técnicos y por lo tanto entonces generar un producto que sea simplemente aplicable para ciertos propósitos. Generalmente esos propósitos resultan ser muy funcionales al modelo de acumulación vigente o a los gobiernos o al tipo de política que está al frente de las entidades. Es decir, a la larga aplicar y desarrollar políticas que ayudan a consolidar el sistema capitalista en este caso, o el sistema de despojo y de expropiación y de acumulación propio de este tipo de sociedades. Hay técnicos para eso y hay profesores universitarios que son muy eficientes haciendo ese trabajo también. Por ejemplo, trabajo para empresas hidroeléctricas, mineras, o en los planes de ordenamiento territorial que santifican y sacralizan la desigualdad social en los contextos urbanos, etcétera, que favorecen la urbanización indiscriminada del campo, las transformaciones ambientales, etcétera. Y en tercer lugar, pues hay un conocimiento en el que transitamos, y en eso pues hemos conversado un poco con Robinson y otros compañeros también, y quizá por eso estamos más cerca, y es que nos movemos en un mundo en el que se reclaman otro tipo de aproximaciones al conocimiento. Algunos han defendido esa opción, por ejemplo, desde el diálogo de saberes, es decir, desde el reconocimiento de que la academia ha sido sumamente presuntuosa, vanidosa, que ha presumido del saber que posiblemente no tenga, aunque tiene, por supuesto, pero por eso ha desconocido el saber que está presente, por ejemplo, en los pueblos originarios o ancestrales, el saber que está presente en las comunidades campesinas, en las comunidades afrocolombianas, el saber que está presente en las gentes más humildes de campos y ciudades. Y entonces eso ha movido una reflexión profunda en todos los escenarios del conocimiento mundial, pero eso mismo, a mi juicio, llevó a considerar que lo que ha ocurrido en los países dependientes del mundo es justamente la reedición de una forma de ver y de concebir el mundo que fue hecha por ellos, es decir, el eurocentrismo, por ejemplo, o el norteamericanocentrismo, la forma en que los imperios leyeron a sus súbditos, leyeron a sus dominados, y entonces esa forma de vernos, de leernos, ha sido replicada incluso por nosotros sin juicio de inventario en muchos momentos de nuestra accidentada historia. Una preocupación entonces latente, no ahora, sino desde hace bastante tiempo, más de un siglo, en los países dependientes. Eso se puede leer muy bien en Mariátegui, por ejemplo. Se puede leer muy bien también en Caldas, en el caso nuestro, por ejemplo. Se puede leer también en algunos autores argentinos de finales del siglo XIX, incluso y comienzos del XX, mexicanos, venezolanos, una preocupación, y brasileños, por supuesto, una preocupación muy grande por lo que solamente después de mediados del siglo XX va a empezar a adquirir cuerpo y a tener una presencia grande en las reflexiones académicas del mundo contemporáneo. Es lo que ahora se ha dado en llamar las epistemologías del sur, es decir, la necesidad de construir nuestro lenguaje académico y nuestro lenguaje de lecturas de la realidad.
no necesariamente académico, precisamente para poder reconocer las enormes transformaciones que el mundo de la realidad y del conocimiento han venido generando. Entonces, esa preocupación que vamos a encontrar desde hace décadas en autores como Aníbal Quijano, como Arturo Escobar, como en Portugal Boaventura Sousa Santos, en el sur, por ejemplo, en geógrafos como Milton Santos y otros más, no es el único, por supuesto, hay muchos otros. Esas en Colombia también Orlando Falsborda y otros pensadores latinoamericanos alrededor de los cuales se ha venido construyendo un discurso, una preocupación por un discurso, por una reconceptualización y por una puesta en escena de unas epistemologías que deben ser capaces de dar cuenta de una lectura universal mucho más potente y mucho más rica que la que tenemos hoy día. Es decir, desde mi perspectiva, el mundo está a portas o se está construyendo una forma de leer el mundo, de comprenderlo y explicarlo mucho más potente que la que hasta ahora se ha construido desde los países imperiales de Europa y Norteamérica. Y quiero entonces expresar que falta allí el reconocimiento de la lectura de los pueblos de Oriente, es decir, Japón, China, India y de los pueblos africanos. Es decir, el conocimiento que tenemos hoy día es un conocimiento que proviene de unos pocos países que desde los griegos se tomaron la tarea de capturar el conocimiento universal y de entregarlo dosificadamente al resto del mundo, y en esa dosificación han cifrado su poder de dominio, ¿no? Y lo que han hecho, en cierta forma, un término que se conoce hoy o se pronuncia con mucha regularidad, que al punto de vulgarizarse en algunos casos, es que en la medida en que fueron haciendo eso, en realidad lo que estaban aplicando era un despojo de nuestros conocimientos. Y en ese despojo de los conocimientos acumularon su propia forma de leernos y de decir cómo éramos y cómo se llamaban las cosas. Estos días, solamente para contarles algo, estábamos en una charla sobre el desarrollo, ¿no? Sobre el desarrollo, ese término que es tan común. Pero yo les decía que en América Latina hace rato venimos tratando de hablar de otro término que se llama alternativas al desarrollo, que es diferente. Pero que fíjense lo difícil que es deshacerse del término desarrollo. El desarrollo es un término elaborado en la ideología capitalista. Y es el término, incluso muchos críticos inevitablemente lo usan para poderse referir a él. Lo que quiero decir es que debe llegar un momento en que ese término desaparezca de nuestro léxico, porque es un término que no corresponde a las realidades nuestras, sino que justamente es su negación. Y ese es un reto, entonces, en el terreno epistemológico de las ciencias sociales en los países dependientes del mundo o en los países del sur, como más bien prefieren muchos que nos llamemos, ¿no? Somos el sur global. Entonces, en ese sur global, las ciencias sociales tienen una tarea, fíjense, entonces, que trasciende la formación disciplinar, digamos, y que se orienta hacia un objetivo superior, que es la construcción de un dispositivo epistemológico propio, que si es cierto, entonces elaborará un discurso, unas teorías y unos términos o conceptos, incluso nuevos conceptos, con la potencia y la capacidad de dar cuenta de nuestras realidades. Ese es digamos, ese es el recorrido que está andando el pensamiento social latinoamericano. Unas teorías, unos conceptos, unos términos
que identifican lo que necesitamos llamar, por ejemplo, ese proceso social mediante el cual la sociedad quiere ser otra y mediante el cual la sociedad quiere producir otro tipo de sociedad en condiciones más dignas, más humanas, de justicia, de paz duradera, que no podemos llamar desarrollo, sino que bueno, algunos dirán que entonces es la sociedad comunista, es la sociedad socialista, cualquiera que ella sea, incluso esos términos están en reevaluación y deben ser reevaluados de manera inevitable. Pero al momento de enfrentarnos a estos asuntos, entonces, digamos, hay una preocupación de las ciencias sociales enorme. Y no es que me haya salido de la preocupación espacio, tiempo, sociedad, digamos, las dinámicas sociales, esos procesos sociales, que son los que han hecho posible, los que han parido esta reflexión epistemológica en las ciencias sociales, son los mismos que le darán nacimiento a otro tipo de sociedad. Pero entonces ahora yo estoy volviendo a revisar los textos de Milton Santos por una razón muy particular. Milton Santos le dedicó una particular atención a la conceptualización de espacio. Milton Santos había planteado que el espacio era un sistema de objetos y un sistema de acciones, pero se refirió también a los fijos y a los flujos. Y esta pandemia, que nos lleva ya en 5 meses de cuarentenas sucesivas, nos ha permitido no solamente una cantidad impresionante de reflexiones desde todos los países del mundo, desde todas las disciplinas y desde todas las orillas sobre lo que la pandemia de COVID-19 representa, incluso comparaciones con otras pandemias que han tenido ocurrencia en la historia mundial, sobre todo en los últimos 200 años, sino que ahora mismo, por ejemplo, la situación de los fijos y los flujos debe ser un objeto de atención extraordinaria para las ciencias sociales, por lo menos para la geografía, sí lo es. Fíjense ustedes que eso que empezó llamándose experimento social por mucha gente, de muchas maneras, que se pensó como una estrategia o de los chinos después de quién sabe quién, bueno, de alguien en todo caso, porque a alguien hay que achacarle una estrategia cierta o incierta. Esa que empezó así, con unas cuarentenas cortas y luego se fueron prolongando y prolongando en el tiempo, han dejado en evidencia, o más bien han permitido a algunos, por lo menos a mí, reflexionar seriamente sobre la condición de los fijos y los flujos en este tiempo. Es decir, en un tiempo en el que hay fijos que se mantienen, fijos que desaparecen en el sentido de infraestructuras, por ejemplo, o estructuras para soportar ciertos procesos de la producción o del funcionamiento de la sociedad, y flujos. Los flujos se han transformado de manera dramática. Pero ¿qué flujos son los que se han transformado? ¿Y qué fijos son los que se han visto afectados? Esa es solamente una pregunta, ¿no? Por ejemplo, se han afectado de manera significativa los fijos que hacen soporte del capital inmobiliario, por ejemplo. ¿Se detuvieron en Neiva los proyectos urbanísticos, acaso? ¿El capital inmobiliario dejó de actuar en los fijos? ¿Dejó de actuar en los flujos de cartera, por ejemplo, de acumulación, de cuotas, de intereses, etcétera? ¿O cómo está funcionando el medio de las importaciones y las exportaciones? ¿Qué exportaciones se han detenido? ¿Qué importaciones se han detenido? ¿Esos flujos se han visto afectados? Sin duda que sí,
Pero la pregunta entonces vuelve a ser la misma. ¿Y cuáles se han afectado y cuáles no? El capital en este momento está produciendo una impresionante reingeniería para no renunciar a la lógica que lo soporta. Pero entonces la pregunta en contrario es, ¿y la sociedad, es decir, o los sectores oprimidos de la sociedad, cómo estamos planteando una reacción frente a esa reingeniería del capital? ¿Cuál es nuestra reingeniería en términos de las espacialidades y las temporalidades que se están transformando? Porque Marx ya había anunciado en su tiempo, que, digamos, algo así como el sueño del capital era llegar a eliminar el espacio con el tiempo. Y no estaba equivocado Marx, ¿no? Ahora mismo nosotros somos testigos del avance de la doble calzada Neiva-Bogotá, digamos. No coloquemos en medio a ningún municipio del Tolima, digamos, la doble calzada es importante, es la doble calzada Neiva-Bogotá. La relativización de la distancia continúa de la mano de ese proyecto de 4G del gobierno colombiano, asesorado por el gobierno ecuatoriano, no este, sino el gobierno ecuatoriano de Correa, que es bien curioso, un país que nos lleva más de 30 años de diferencia en avance vial, asesorando a este país, que es el ejemplo del neoliberalismo junto a Chile en América Latina. Entonces, ese tipo de preguntas son las que me han estado rondando estos 3 días desde que hablé con Robinson, porque es cómo, digamos, en las ciencias sociales, a todo el mundo ahora le pregunta a las ciencias sociales cómo hacer, cómo reacciona frente al COVID-19, ¿no? Me parece que lo que tratan de hacer es preguntarnos si nosotros ayudamos a prevenir, ¿no? O sea, si participamos en las campañas sociales, si participamos en esas campañas por impedir que se propague el COVID, o qué forma novedosa tenemos nosotros de insertar las ciencias sociales allí. Y me parece que ha sido equivocada la reacción, ¿no? Es decir, hay algo más que las ciencias sociales debemos estar pensando en este momento. Algo que está más en el fondo de de todo el pensamiento estratégico que el capital tiene y al que ha sido obligado en esta pandemia, que repito, es esa reingeniería de cómo va a disponer ahora la relación espacio-temporal en el mundo a escala global. Es decir, ya Alain Touraine, Zizek, el filósofo este coreano que está de moda ahora, Harvey, la misma Saskia Sansen, todos los grandes autores, Boaventura Sousa, han escrito sobre este momento del COVID, han escrito 1, 2, 3 veces. Y todos han venido señalando algunos lugares que ya empiezan a ser comunes, ¿no? Por ejemplo, Alain Touraine, un señor de 98 años con una lucidez mental impresionante, centra su atención en el problema, o más bien en la emergencia de la profesión del cuidado en la sociedad contemporánea. Es decir, dice Touraine, es el tiempo de los cuidadores. ¿Cuidadores de qué? Cuidadores de la edad adulta mayor y cuidadores de niños. Los cuidados son una profesión que, dice Alain Touraine, es el momento de esa profesión. Pero, por otro lado, entonces, Zizek, dicen algunos, se apresuró. A mi juicio hay que leer con más detenimiento a Zizek, al tratar de señalar que la pandemia era como un ataque a lo Kill Bill al capitalismo, es decir, como que era la estocada que faltaba para derrotar el capitalismo. Es el único autor que expresó ese tipo de optimismo. Los demás incluso salieron a criticarlo y a señalar
al contrario que el capitalismo no iba a ser derrotado por la pandemia del COVID-19 y que incluso podría haberse fortalecido, ¿no? Nosotros mismos escribimos por ahí en ese tiempo que sí, CISEC, yo lo pronuncio así como está escrito, y es que lo que veía es que en este momento, si bien el capitalismo puede tener reveses, y nos alegraría mucho que así fuera, es claro que deja en evidencia un mundo multipolar en el que definitivamente hay una presencia de una confrontación interimperial. Es decir, Estados Unidos, Inglaterra, Japón, China, Rusia, India, quizá haya más, tal vez 8, 12, 15 países que están en condiciones imperiales, que están enfrentados en una lucha extraordinaria por un nuevo orden mundial. Eso sí es absolutamente seguro. Un orden mundial que en medio de un escenario de lucha interimperial. Pero muy seguramente también algunos se pierden a veces en la globalización, otros a veces en la localización o en lo local, pero no podemos olvidar que, como Harvey acertadamente lo señala, la intervención y la acción del capital como la del Estado son espacialmente desiguales. Y el capital tiene expresiones espacialmente diferenciadas. Eso es evidente. Solamente, digamos, nosotros somos el reflejo de eso, ¿no? Regiones de altísimo desarrollo capitalista, regiones de muy bajo desarrollo capitalista, lo cual no quiere decir que esas regiones de bajo desarrollo capitalista no estén insertas en la globalización capitalista. No hay nada más inserto en la globalización capitalista que lo que pensamos son territorios atrasados. Por ejemplo, el litoral pacífico, la Orinoquia y la Amazonia, que están en la mira por sus minerales estratégicos desde el poder corporativo transnacional. Entonces, ¿qué es más global? Lo que nosotros vemos que aparentemente está en el centro, o lo que está más bien en el centro del interés del capital transnacional. Es algo sobre lo cual también tenemos que reflexionar. Y eso entonces nos lleva a pensar espacialmente, ¿no? Espacialmente. Yo quiero mostrarles dos cositas de ese pensamiento, o más bien de esa invitación a pensar espacialmente y a pensar en esa pregunta que hacía hace un rato, que me parece que va a ser un objeto de trabajo de las ciencias sociales y particularmente de la geografía, que es lo que pasa con los fijos y los flujos a raíz de esta condición pandémica. Entonces quiero compartir con ustedes algo que tenía, o pues que tengo por aquí para mostrarles que es parte de lo que hacemos en nuestra vida real, ¿no? Ahí están viendo, Robinson. Sí, estamos viendo, estamos. Bueno, eso, entonces, este mapa, por ejemplo, de Colombia es un croquis de una organización que se llama OCHA Colombia. Ahí dejé el nombre porque es la fuente. OCHA Colombia es una ONG que ha trabajado con el Ministerio del Interior en muchos procesos relacionados con desplazamiento, conflicto, etcétera. Y OCHA Colombia produjo este es un croquis de Colombia. Pues, mire, este es un croquis de Colombia que permite hacer esto. Desagrupar, es decir, cada, como llamamos en cartografía, cada polígono puede tener el color que yo quiera darle, ¿no?
es muy interesante para trabajos sencillitos, por ejemplo, de cartografía temática que ustedes quieran elaborar, ¿no? Y después, pues cuando lo tengamos elaborado, lo que vamos a hacer, simplemente lo picamos acá y le damos agrupar, ¿no? Reagrupar, para que no se mueva lo que hemos hecho dentro. Pero bueno, quería pues aprovechar, Robinson, para demostrarles eso a los jóvenes sobre todo. Yo me divierto mucho con estos croquis de OCHA porque son muy útiles en algunas cartografías temáticas que elaboramos. Por ejemplo, trabajo sobre estratificación socioeconómica o sobre presencia de algunos fenómenos que se pueden ubicar arealmente o zonalmente, como se dice, ¿no? En los cuales podemos tener rangos apoyados en una gradación de color, por ejemplo, o aquí en el interior de este mapa yo puedo incorporar un número o una letra para mostrar alguna convención, etcétera. Ese es un apunte apenas de la utilidad de este tipo de croquis que existe para cada uno de los departamentos también, como ahorita voy a mostrarles. Pero no, lo que quiero mostrar, además de la utilidad del croquis, es esto. Bueno, eso no. Esa es parte de un trabajo que estamos haciendo por ahí. Es este que tengo acá. Sí lo ven allí bien, ¿no? Sí, lo vemos. Bueno, miren, en este tiempo de pandemia en que nosotros estamos juiciosamente, me imagino, respetando las cuarentenas, este no es el mapa final, así seguramente no va a quedar, así lo elaboro yo como borrador. Pero lo que les estoy mostrando aquí es lo que me impresiona que mucha gente no comprenda de la situación que vivimos. Este mapa es el mapa del registro de proyectos de generación de energía eléctrica en Colombia a 31 de abril de 2020. ¿Sí era 31 de abril de 2020? 30 de abril de 2020. Pónganle atención, el registro de proyectos de generación de energía según las diferentes fuentes. ¿Cuáles son las fuentes? Hidroeléctricas por embalses, por ejemplo, tipo Quimbo, hidroeléctricas a filo de agua, llamadas pequeñas centrales hidroeléctricas, que en algunos casos pueden generar igual o más energía que esas de grandes embalses. 2. Energía eólica. 3. Energía solar. 4. Energía por biomasa. 5. Energía por gas natural. 6. 6 tipos de energía. Y hay otras, ¿no? Por ejemplo, hay por vapor y digamos esos seis grandes campos. 1.638 proyectos de generación de energía eléctrica hay en este mapa de Colombia. Como ustedes verán, no hay un solo departamento de Colombia que no sea objeto de proyectos de generación de energía eléctrica. Y la gente piensa que el capital está en cuarentena, ¿no? Este es un registro de abril, es decir, estábamos ya en cuarentena, ¿no? No hubo cesación de términos, ni en las actividades de exploración ni expedición de licencias para proyectos energéticos en este país. Y aquí hay casos sencillamente impresionantes, o por lo menos el departamento de Antioquia, 280 proyectos de generación de energía eléctrica. Por favor, préstenle atención. Yo doy una materia en ciencia política que se llama geopolítica y megaproyectos, por ejemplo, que es para politólogos. Y desde el punto de vista geopolítico, este mapa me deja unas preocupaciones enormes, ¿no? Miren, Antioquia, 280 proyectos de generación de energía eléctrica. Valle del Cauca, 142.
Cundinamarca, 97. Santa Fe de Bogotá, 67. ¿Quién pensaría eso, no? Santa Fe de Bogotá, el distrito capital. Atlántico, 89. Y miren, ese departamento del Atlántico es esto, miren. El Atlántico es como la cuarta o quinta parte de la extensión del departamento del Huila. Y tiene 89 proyectos de generación de energía eléctrica, fundamentalmente eólica y solar. Como se entenderá, la generación eólica y solar está concentrada en el Caribe colombiano, en Bogotá, y también hay en otras partes del país, ¿no? Pero bueno, allí encontramos, por ejemplo, 97 Cundinamarca, 94 Tolima, aquí se me fue uno más, son 94. El departamento del Huila, 52. Y miren ustedes dónde están localizados los proyectos de generación de energía eléctrica. En todo el corredor andino de este país. Es impresionante. Es decir, donde están los ecosistemas más frágiles de este país, se concentran el 80% de los proyectos de generación de energía en general de este país. Aquí es donde me hago la pregunta, estos son fijos en términos de Santos, ¿no? Entonces, la necesidad de comprender muy bien, son fijos de generación de un flujo impresionante, nada más y nada menos que el flujo de energía eléctrica, de energía solar, de energía por biomasa o eólica que se incorpora a las redes de transmisión, ¿no? Eso es lo que tenemos ahí, en ese mapita que pues no resistía a mirarlo porque mis amigos ambientalistas incluso no lo habían podido hacer. Viven tan preocupados por eso que no sacan tiempo para dedicarse juiciosamente a mirar qué es lo que está pasando en términos locales o regionales. Y es sumamente importante mirar eso, ¿no? Pero sumamente importante. Porque si les mostrara las tablas que hay de eso, ustedes se llevarían grandes sorpresas, ¿no? Porque las tablas dicen cuál es el tipo de energía, dónde está localizado y qué implicaciones geopolíticas realmente puede tener eso. Entonces, bueno, aquí les decía Robinson, por si acaso, este mapita de OCHA, este croquis de OCHA, pues le permite a uno hacer este tipo de aplicaciones, ¿no? Pues no es un signo descrestador, pero es un mapita, pues, que puede perfectamente ilustrar a gente de la comunidad, ¿no? Que no le interesa tanto el descreste y tal. Pero, por ejemplo, yo he trabajado con organizaciones afrocolombianas o indígenas, este tipo de cartografías, y son sencillamente sencillas, pero además bastante ilustrativas, ¿no? Y el otro, voy a dejar de compartir ese, porque pues está la escala local también, la escala regional, que nosotros no podemos descuidar, ¿no? Y esa escala regional, o departamental más bien en este caso, es esta. Bueno, eso que les acabo de mostrar es esto. Aquí está el detalle, lo están viendo, ¿cierto? No se está proyectando. No sé si Caramba. Perdón, sí, es que no lo proyecté, hola, pero qué cosa. Ahora sí. Ahora sí vemos. Bueno, entonces, miren, esa información que está en ese mapa de Colombia sale de esta tabla, en la que está departamento por departamento, el número de proyectos por tipo de fuente de generación de energía. Tal vez para algunos este tema no sea, pero bueno, desde el Huila del profesor Miller y otras
otras personas más, incluidos estudiantes, han estado muy activos en las luchas, por ejemplo, por la defensa del territorio, precisamente generadas por el avance agresivo del capital transnacional que se mueve en la energía hidroeléctrica. Aquí este cuadrito, ya más en detalle, por ejemplo, aquí sí ya corregí, Tolima son 94 solamente, aquí es donde está, ¿qué es lo que hay en el Huila? Mire, en el Huila hay proyectado un embalse para 400 megavatios, creo que no recuerdo en este momento si será más grande o igual la capacidad de generación a la del Quimbo. 12 pequeñas centrales hidroeléctricas. En el listado en Excel que tengo dice en qué municipios. Es decir, además del Quimbo, habiendo ocultado la información sobre las 14 represas que Hidrochina recomienda construir entre Honda y San Agustín, pues aquí solamente muestran 12 proyectos de pequeñas centrales hidroeléctricas, 12 pequeñas que generarían como el 40% de lo que generaría ese gran embalse, 38 proyectos de generación de energía solar en el Huila, decía allí, ¿no? Un proyecto de gas natural muy pequeño, y bueno, y allí están, digamos, los datos desagregados para cada uno de los municipios de ese mapa de Colombia que les mostré. Pero a mí me interesaba mirar, por ejemplo, aquí en el departamento del Tolima, me gustaría hacerlo también para el Huila, a veces hago cosas para Tolima, Huila, porque me interesa mucho seguirle la pista a estos asuntos en el Alto Magdalena, y entonces igual, municipio por municipio, qué tipo de proyecto, qué tipo de fuente, y entonces esto también, por lo menos a escala regional, para nosotros es sumamente importante encontrar, por ejemplo, municipios como Líbano, en el norte del Tolima, un municipio cafetero que tiene 9 proyectos de pequeñas centrales hidroeléctricas, no 1, sino 9, ¿no? Ibagué, la capital, con 4 proyectos de pequeñas centrales hidroeléctricas y así sucesivamente, ¿no? Pero también, sorprendentemente, la cantidad de proyectos para generación de energía solar. Y cuando uno va al total, entonces, es claro, ¿no? De todos los proyectos de generación de energía, que son 94, 40 corresponden a pequeñas centrales hidroeléctricas, pero 51 son energía solar. 51, ¿no? Y pues llevamos eso a un mapita. Aquí sí le coloqué las convenciones, ¿no? En el de Colombia me faltó eso, pero bueno. Digamos aquí las convenciones sí es como para facilitar la lectura en todo caso. En el caso del Tolima, el mapa, el croquis tiene la misma funcionalidad, es decir, yo puedo agregar o desagregar y él me permite trabajar allí. Entonces, en cada uno de los municipios, el número de proyectos según la fuente para la generación de energía, ¿no? Desde el punto de vista territorial, para nosotros, digamos, estas herramientas son claves, ¿no? Y nos permite mirar, por supuesto, también qué municipios no son o no están todavía afectados por proyectos de generación de energía, ¿no? Tal vez preguntarnos por qué, pero que en un departamento como este haya 94 proyectos o en el Huila 51 nuevos proyectos de generación de energía, pues es algo, digamos, esta es la información que pensamos algunos debe ser conocida por las comunidades, ¿no? Por esas comunidades con las cuales nosotros tenemos contacto. Esta información yo la proceso con el propósito de difundirla, de divulgarla entre las organizaciones ambientalistas y esa información debe servir o debe tener algún propósito en la comprensión de la defensa
de las luchas, más bien por la defensa del territorio, ¿no? Estamos ante un hecho concreto. Aquí solamente mostré 6 fuentes de generación de energía, ¿no? Pero aquí no están los proyectos megamineros, es decir, aquí faltan los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos, petróleo y gas natural. Aquí faltan los proyectos mineros, por ejemplo, faltan los proyectos de otro tipo de explotación minera en el territorio. Así que comprenderemos que el mapa que resulte de la presencia de proyectos de generación de energía y los proyectos mineros, todos realmente muestran otro mapa, un mapa desconocido de los territorios que, a mi juicio, es una de las muy diversas posibilidades que las ciencias sociales tienen de mostrar su comprensión de la realidad. En este caso yo me estoy moviendo en un campo de las ciencias sociales en el cual, digamos, este tipo de comprensión y de conocimiento pues son necesarios, ¿no? Es posible, yo le he sugerido, por ejemplo, a los compañeros de comunicación y hemos hecho unos 2 trabajos, o han hecho más bien ellos unos 2 trabajos, es el mapa de las ondas hertzianas, llaman es. Bueno, ahora no sé cómo se siguen llamando igual las ondas, pero digamos de las implicaciones de la cobertura y el impacto de las emisoras comunitarias en el territorio. Algo así como la territorialización de ese tipo de ondas, que es la territorialización de ese tipo de mensajes, ¿no? Es decir, los medios de comunicación no gratuitamente, por ejemplo, colocan transmisores y estaciones en ciertos lugares para tener acceso a ciertos territorios. Eso todavía sigue siendo válido. Seguramente la globalización y el perfeccionamiento del sistema satelital, etcétera, terminará anulando esas posibilidades, pero digamos todavía existen. Yo creo que allá pues en el Tolima y el Huila los campesinos escuchan Cristalina Estéreo, Huasca Estéreo, y se escuchan las 2 emisoras indígenas que hay en el Tolima, por ejemplo, pero muy seguramente más adelante la imposición de un sistema de ondas satelitales va a intentar eliminar estas posibilidades, o tal vez quienes deseen competir en este medio pues tendrán que habérselas para poderse insertar en ese dominio global, ¿no? Pero bueno, entonces hay, digamos, una generación de lectura sobre el territorio, que repito, en este caso, pues se apoya en un tipo de conocimientos, pero hay lecturas del territorio, otras lecturas del territorio, del espacio-tiempo del territorio, es decir, del espacio-tiempo de esos procesos sociales que nos mueven a otros escenarios y a otras posibilidades, ¿no? Entonces, así como nos estamos refiriendo ahora a la presencia del capital, a la no renuncia a sus fijos y al funcionamiento de ese sistema de flujos que necesita generar allí, también nos movemos en otros escenarios, en otro tipo de espacialidades, por ejemplo, las espacialidades que va construyendo el capital inmobiliario a partir de la transformación de esa terraza superior en Neiva, por ejemplo, en la salida hacia el Vergel, todo ese sector del Vergel, digamos todo el nororiente y oriente de Neiva, que ha sido transformado de manera radical por el capital inmobiliario y que continuará hacia el sur, ¿no? O ese trabajo de transformación del paisaje que ha venido haciendo el capital inmobiliario en el municipio de Palermo vecino a Neiva, y que ha generado una concentración de construcciones
que en este momento supera lo que es la cabecera municipal de Palermo, ¿no? Ahí, al lado de Neiva. Ese tipo de implantaciones del capital que necesita otro tipo de lecturas que nosotros abordamos desde las transformaciones del territorio y particularmente desde la categoría de la segregación socioespacial, que otros abordan desde una categoría que pues otros no compartimos mucho, porque no tiene traducción al castellano, que es la gentrificación. Pero digamos, ese proceso de avance de la urbanización sobre los espacios rurales por fuera de los límites urbanos, por ejemplo, en este caso Rivera, Palermo, bueno, Aipe no tanto todavía, pero sí Rivera y Palermo de manera muy fuerte, y que se irá pues prolongando a otros municipios más en el área más próxima a Neiva. Pero eso nos da una espacialidad, digamos, que incluye varias unidades, entidades territoriales aquí municipales. Pero al interior de la misma ciudad, como lo hacemos aquí, pues los procesos de segregación socioespacial generados por el crecimiento de la ciudad, por ejemplo, por la llegada de inmigrantes, no solo fruto del desplazamiento forzado, sino también inmigrantes procedentes de municipios del departamento o de otras regiones que llegan a nuestras ciudades en búsqueda de una oportunidad, o el desplazamiento interno que se va generando por el alza en el costo de los arrendamientos, por la construcción de obras viales, por ejemplo, o por la posibilidad de tener una vivienda, ¿no? O una cosa de esas que llaman ahora vivienda de interés prioritario, VIP, que a mi juicio es una burla a los más pobres, porque todos sabemos aquí que VIP era la palabra que uno leía en los aeropuertos y en los terminales de transporte, ¿no? Very important people, ¿no? Pero como una burla hacia los más pobres en los programas de vivienda, decidieron colocarle esa sigla a la vivienda de interés prioritario, ¿no? VIP, que reemplazó a la vivienda de interés social, que se colocó ahora en un escalón más alto, ¿no? Entonces, ahora tenemos vivienda de interés prioritario VIP, que no es para la gente más importante, y tenemos vivienda de interés social, que sería para, digamos, estrato 2 y 3, quizá. Entonces, esos procesos de segregación socioespacial que ocurren al interior de las ciudades y que están fuertemente amparados en el plan de ordenamiento territorial, por ejemplo, una política pública generadora de segregación socioespacial, y que además alimenta una política de expansión de la marcha urbana sobre las áreas rurales de los municipios vecinos, en estudios sobre bordes urbanos, por ejemplo, o sobre el RUR urbano, algo a lo que también le hemos dedicado alguna atención, van permitiendo a las ciencias sociales ampliar su campo de intervención, ¿no? Me parece que lo que hacen allá en la surcolombiana, en algunos sectores marginales, o digamos de los sectores más en desventaja social dentro de Neiva, en la comuna 5, en la comuna 8, esos procesos con pobladores populares urbanos son procesos a los que me estoy refiriendo, esos procesos resultado de la segregación socioespacial que el crecimiento de la ciudad va dejando como resultado, ¿no? Y que la ciudad capitalista no puede resolver. Y luego los procesos que ocurren más allá del límite urbano, que tienen ya que ver con implantación de vivienda campestre o con parcelaciones de la propiedad rural, que van a generar otros problemas porque en algunas ciudades algunos de estos asentamientos son asentamientos también de población en desventaja social, pero muchos otros asentamientos son asentamientos para población de la ciudad que quiere vivir en una condición de menos congestión, de más tranquilidad, y en otros casos para gente que quiere una segunda residencia para los fines de semana, para los periodos de vacaciones, que es
es bastante frecuente en los casos a los cuales me estoy refiriendo. Estos procesos entonces van a, o generan más bien, digamos, otra espacialidad de las lecturas de las ciencias sociales y en ese mismo sentido, pues nos permiten elaborar líneas de tiempo, de análisis crítico de los procesos sociales que han generado ese tipo de construcciones, por un lado. Y por otro, pues tenemos ya propiamente los espacios rurales en los que estamos frente a población afectada por los grandes proyectos de infraestructura o pequeños. En el caso nuestro, pues tenemos gente afectada por algunos proyectos de pequeñas centrales hidroeléctricas, pero también tenemos población afectada por la ampliación de la doble calzada a Bogotá, por ejemplo, en el pueblo de Guaranday, en el pueblo de Chicoral, dos centros urbanos relativamente importantes en el centro del Tolima. Y luego, en el caso del Huila, pues la asociación de afectados por la construcción de la represa del Quimbo, que conocemos muy bien. Y además de eso también tenemos las afectaciones que los proyectos de megaminería, particularmente, bueno, en este caso todavía no, pero la amenaza que sobre la población de Cajamarca representa el proyecto La Colosa, pero de manera más cercana el impacto que la explotación de hidrocarburos ha tenido en poblaciones como Melgar, por ejemplo, población campesina de Melgar, algo que se conoce muy poco, por fracturamiento de rocas, así no haya aplicación de fracking. Hay gente que se necesita la aplicación de fracking para que haya fracturamiento de rocas. No, ese procedimiento de fracturamiento de rocas lo han utilizado desde hace varios años en ese sector, y en el caso de las comunidades indígenas del sur del Tolima se trata de explotaciones de ocol o jocol, que han generado resistencia de los pueblos indígenas del sur del Tolima y que se mantienen, digamos, latentes en ese conjunto de luchas por la defensa del territorio. En otros casos, también dentro de las comunidades indígenas o de comunidades campesinas y de pescadores, por ejemplo, del municipio de Saldaña y Collaima, es el proceso de extracción de material de arrastre de los ríos Cucuana y Saldaña, con enormes afectaciones sobre el lecho de los ríos y también con enormes afectaciones sobre la fauna ictiológica de estas fuentes, ¿no? En todos esos terrenos, entonces, digamos, se mueve nuestra posibilidad de lecturas de la realidad desde las ciencias sociales, ¿no? Una lectura que tiene esas implicaciones, ¿no? Un enfoque que nosotros aplicamos inevitablemente, que es el enfoque geohistórico, digamos, un enfoque geohistórico desde la perspectiva planteada por algunos geógrafos, por ejemplo, Ramón Tovar en Venezuela. Harvey prefiere llamar él no habla del enfoque geohistórico, pero habla del materialismo histórico geográfico. A mi juicio, pues el enfoque geohistórico y el materialismo histórico geográfico los asumo como análogos. Y otros, digamos, geógrafos que han privilegiado, Peter Taylor, por ejemplo, en geografía política, el enfoque geohistórico como un enfoque potente en las posibilidades del desarrollo de la investigación geográfica, y porque además tiene la fortaleza de asumir dialécticamente la relación sobre la cual descansa parte de nuestro quehacer académico y político también, que es precisamente la lectura de los procesos sociales en esa dimensión de espacios-tiempos, ¿no? Y digo espacios-tiempos, he pronunciado de esa manera estos dos términos, porque, digamos, hay
dice David Harvey, de los 70s hacia acá, se hizo evidente un giro espacial en las ciencias sociales, es decir, todas las ciencias sociales resultaron de pronto muy preocupadas y muy interesadas en el espacio, en las dimensiones espaciales. Espacio, territorio se convirtieron términos de uso y de intercambio frecuente y hasta vulgarizado en muchos casos, pero lo importante de eso es que anunció un giro espacial en las ciencias sociales, al mismo tiempo que en la geografía se estaba produciendo un giro social, es decir, una preocupación por las dimensiones sociales presentes en las transformaciones espaciales. A mi juicio eso estaba presente realmente desde muy, siempre estuvo presente. Habría que no haber leído a Humboldt, por ejemplo, o a Ratzel, o al príncipe Kropotkin, o a Elisée Reclus, dos geógrafos anarquistas maravillosos, que si algo hicieron, y lo hicieron hace más de 100 años, más de 120 años, fue señalar precisamente la extraordinaria relación que existía entre lo que ahora se llaman problemas ambientales y los procesos sociales, por un lado, y por otro, en la inevitabilidad de las condiciones sociales en la consideración de las transformaciones espaciales. Entonces, digamos, es más bien una revitalización del contenido social de las formas espaciales, lo que a mi juicio hace parte de las transformaciones que han sacudido la epistemología de las ciencias sociales en estos últimos 40 años sobre todo. Y ahora, entonces, los espacios-tiempos los invoco porque, digamos, hay algunos geógrafos, particularmente brasileños, Rogério Hasbair, por ejemplo, Marcos Aurelio Saquet, que insisten mucho en la necesidad de considerar la riqueza de los términos que, por supuesto, no son propiedad de la geografía, pero transitan en las ciencias sociales con una extraordinaria presencia. Por ejemplo, de espacio y sobre todo territorio, ¿no? En espacio, por ejemplo, se defiende la necesidad de considerar la transescalaridad y la transtemporalidad, por ejemplo. Y refiriéndose al concepto de territorio, pues como ustedes seguramente han visto, han leído por allí, no solamente se habla de territorio, sino también se habla de territorialidad, de territorialización, de desterritorialización y reterritorialización. Pero además se habla de multiterritorialidad y transterritorialidad. 7 términos que están asociados, pero cada uno de los cuales ha sido objeto por parte de unos u otros autores de una conceptualización, ¿no? Vuelvo a repetir, territorio, territorialidad, territorialización, desterritorialización, reterritorialización, transterritorialidad, multiterritorialidad. Entonces, espacios, tiempos, ¿no? Y nuevamente invitar a pensar esa relación de espacios, tiempos, en una condición como la que ha impuesto esta pandemia, primera pandemia, ojalá fuese la primera, del siglo XXI, y que me parece podría conducir a una revaloración de los conceptos planteados por Milton Santos en torno a los fijos y a los flujos, al sistema de objetos y al sistema de acciones, pero además que lleva a la preocupación acerca de cuál es la respuesta de las resistencias antisistémicas frente al que no dudo se está preparando potente dispositivo de reingeniería del capital para afrontar la crisis que le ha generado la pandemia. Es decir, si ha afectado su proceso de acumulación, si ha afectado su noción
o su concepción de la localización, deslocalización y mutabilidad, digamos, espacial, cómo los movimientos sociales, cómo la resistencia antisistémica puede responder a ese reto. Ya que si hay algo que se ha afectado con la pandemia, es precisamente ideológicamente utilizado, es precisamente la aparente inmovilidad, ¿no? Es decir, la dificultad de movilizarse para enfrentar, para confrontar el avance inexorable de la opresión capitalista, ¿no? Es decir, y además hay otra cosa que, pues yo quiero confesarles, me preocupa, ¿no? Es que el capitalismo se ha dado cuenta que el pueblo, fíjense, en medio de semejante crisis, después de 5 meses de cuarentenas, el pueblo sigue resistiendo, ¿no? Sigue soportando. Eso debe tener me imagino que nosotros debemos estar elaborando respuestas a eso. Porque 5 meses y más de cientos de miles de familias sin ingreso, de millones de personas sin el mínimo, digamos, sin los ingresos mínimos determinados internacionalmente, le darán soporte y fundamento al capital acerca de que los pueblos son capaces de resistir más tiempo bajo condiciones de opresión. Tal vez eso suene muy perverso, pero así es como lo vemos, ¿cierto? Digamos, ustedes en Neiva lo verán, lo veo yo aquí a través de la ventana, todos los días el desfile de los vendedores ambulantes que no resistieron sino como 15 días, los primeros 15 días de cuarentena, después ellos se fueron a la calle porque tenían que rebuscarse, pero el resto de gente, los millones de personas que han quedado cesantes, por ejemplo, y en medio de toda esa situación, entonces se sigue resistiendo, ¿no? La pregunta es, ¿hasta cuándo, cierto? Y después de que esto pase, entonces, ¿cómo puede ser ese proceso de eso que ahora llaman la nueva normalidad, ¿no? Digamos, una nueva normalidad en desventajas mayores, una nueva normalidad en privaciones mayores, etcétera. Yo dejaría ahí esas reflexiones, pues un poco, no están, no las tengo anotadas en ningún tipo de orden, pero quería compartirlas con ustedes, Robinson. Les ofrezco disculpas si no hubiera satisfecho la inquietud, pero pues la idea era más compartir, y si podemos conversar un poco, pues con mucho gusto. Yo no tengo afán. Muchas gracias, profe Miguel. Por supuesto que su conversación nos permite desde diferentes líneas reflexionar y por supuesto conversar, porque inclusive en el chat ya hay algunas preguntas que varios estudiantes han propuesto a lo largo de lo que usted nos ha venido exponiendo, ¿cierto? Me parece que es importante pues retomarlas. Yo también durante este tiempo fui como colocando información en el chat como para ir ambientando también la conversación. Puse un documental sobre el Quimbu, para quienes no lo han visto, que se llama El Gigante, ¿no? Y allí narra todo este proceso de expulsión de la población para el llenado de la represa. Es importante porque todo eso nos va mostrando esa mirada territorial, esa apropiación privada del agua y sus propiedades para la producción de energía eléctrica, y una producción también cartográfica que se hace desde el Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional. También les coloqué el link de UNOCHA, ¿no? Para que lo revisen y puedan bajar inclusive los croquis que el profesor Miguel nos presentó. Y puse también la información de Alan Turán,
CISEC y demás, para que también pues sea una arista para que ustedes empiecen a explorar, ¿cierto? Entonces yo fui como el comentarista que ponía los subtítulos. Esa fue un poco también mi labor en este tiempo, ¿sí? Mientras usted nos iba conversando. Y aparecen entonces varias preguntas que ya pues las voy a empezar a hacer. También ustedes, compañeros y compañeras, siéntanse a voluntad de abrir micrófono para conversar, ¿sí? Yo, en primera medida, también contextualizaría, porque estamos con estudiantes de primer semestre, ¿cierto? Y creo que su charla, así como las otras anteriores, nos llevan a preguntarnos primero, ¿el destino laboral y profesional del licenciado en Ciencias Sociales siempre es el salón o la institución escolar? Creo que también esa es una pregunta para ustedes que están abriéndose campo en esto de las ciencias sociales y de la pedagogía. Es decir, pensarse si la educación únicamente se hace dentro del salón de clase. Creo que ahí hay más que responderles, es una pregunta que queda abierta de aquí en adelante, ¿sí? La otra, sobre esa relación espacio-tiempo también, que yo retomaría, y hoy lo vimos específicamente con el caso de la cartografía y las propuestas que nos hace el profesor Miguel, es, digamos, cómo el espacio y el tiempo tienen representaciones que parecen claras, que parecen objetivas, ¿cierto? Que están llenas de información y que la información que contienen es real y es verdadera. Pero vemos que un poco esas formas de luchas, de resistencia, está un poco anclada a esa primera conferencia sobre las imágenes. El espacio es una representación que se ha hecho durante siglos a través del mapa. Y el mapa también es, como nos lo van a recordar algunos geógrafos, también está en disputa. El mapa no es apenas el mapa oficial que producen las instituciones públicas, IGAC y demás, sino también es ese mapa producido y hecho a la medida de las comunidades. O también ustedes, cuando sean profesores y profesoras en el aula, es la necesidad de cómo entender y enseñar la espacialidad. Ese es un problema también de las ciencias sociales y de la didáctica y la pedagogía, ¿no? Lo mismo ocurre con el tiempo. ¿Cómo representamos el tiempo? Esa línea de tiempo, sus temporalidades y demás, que también tiene una serie de disputas. Y es allí también donde se anclan algunos de los elementos que hemos visto, ¿cierto? Por lo tanto, allí aparece el asunto de cómo podemos pensar tiempo y espacio en esa crítica al desarrollo que estaría anclado a la propuesta de esas ciencias sociales, otras que hemos venido trabajando en los diferentes autores, Valles, Catherine Walsh, ahora que ustedes están leyendo el libro de Boaventura de Sousa Santos, ¿sí? Que al final nos lleva entonces a una lectura no apenas comprensiva de la realidad, sino una lectura de la comprensiva y conflictiva, que estará llena del método dialéctico. Eso, digamos, no es con el ánimo de sintetizar o de resumir la charla del profesor Miguel, sino es, digamos, también abrir el espacio para poder leer estas preguntas. Entonces, por ejemplo, Marlon en un momento nos decía, bueno, que Cristian Fernando Salamanca decía, de hecho, durante la pandemia se nota que nos hemos vuelto más consumidores. Nota el encierro como una forma de aceleración del flujo, ¿no? De esos fijos y flujos, del flujo del consumo, de la reproducción ampliada del capital a partir de la consumación de las mercancías, ¿no? Y dice Angie Daniela, consumidores de las tecnologías y sus servicios, que precisamente puede ser uno de los elementos que uno podría analizar de lo que ha ocurrido con la educación, ¿no? Ahora se nos ofrecen servicios gratuitos de todo para comunicarnos. ¿Qué puede pasar con la educación en el futuro? Luego viene Marlon y nos dice, el capitalismo no puede acabarse, entiendo algo así, lo necesitamos en el país. Aquí, digamos,
Marlon nos está proponiendo una idea entonces que es más fácil, como lo dicen varios teóricos y cientistas sociales comprometidos, que es más fácil a veces entender o visibilizar el fin de la especie y no el fin del capitalismo. Lo dejo así como rápido. Ya luego, profe Miguel, pues usted me dirá cuándo quiere entrar. Y otro, Mireya nos vuelve a decir, profesor, si se llevan a cabo todos estos proyectos, es bueno el impacto económico de avances, pero ¿cómo queda el aspecto ecológico con daños en ocasiones irremediables? ¿Qué sucede con este daño? Eso nos decía Juan José decía, se podría decir que esta pandemia ha servido como una pantalla de humo para desviar nuestra atención sobre estos temas, como la construcción de centrales hidroeléctricas que producen un crecimiento económico y un deterioro ambiental. Marlon, ¿qué tipo de políticas públicas necesitamos para afrontar estos nuevos proyectos de megaminería y todo tipo de energías nuevas? Y cierra Cristian Fernando con otra pregunta. ¿Qué aspectos o qué situaciones puntuales podrían fomentar el cambio de la sociedad para bien o para mal? Listo, profesor. Dejo ahí también, chicos y chicas, si quieren intervenir con el micrófono abierto, tranquilo. Bueno, yo les voy a comentar a propósito de cómo se sostiene una sociedad en una propuesta de alternativas al desarrollo capitalista, de una charla que tuve con comunidades indígenas en el sur del Tolima, en un lugar donde se construyó un embalse para riego en el municipio de Collaima, para riego, ¿no? Para adecuación de tierras. Hicimos una asamblea para presentar una idea de proyecto de acompañamiento desde la universidad, en el cual pues van a participar diferentes facultades y programas, y la hicimos junto al embalse, ¿no? La hicimos junto al embalse y entonces, estando allí, la preocupación principal de algunos líderes era cultivar mojarras para vender, ¿no? Un proyecto piscícola. Yo quise empezar entonces con una pregunta sencilla, y era que yo quería que ellos me dijeran qué había sido primero, ¿no? ¿El pez o la plata? Esa era la pregunta, sencilla realmente. ¿Qué fue primero, el pez o la plata? Y se quedaron pensando y se miraban, ¿no? Todos. Y nadie se atrevía a responder, ¿no? Pues, ¿qué fue primero, el pez o la plata? Como no respondían, yo volví y les pregunté, y bueno, ¿qué había aquí antes? ¿Qué había antes aquí? Antes de este embalse, ¿qué había aquí? Entonces, ahí tímidamente después fueron respondiendo, entonces dijeron, no, aquí había unos árboles grandes, y aquí había una quebrada, y otra quebrada, entonces eran dos quebradas. ¿Y qué más había? Ah, no, pues animales, animalitos. Ah, bueno, no, entonces había dos quebradas, árboles, animales, listo. Mejor dicho, lo que había aquí pues es la naturaleza, ¿no? Agua, tierra, animales y plantas. Agua, tierra, animales y plantas. Entonces volví y les pregunté, y después entonces, bueno, construyeron el muro y se hizo el embalse. ¿Y qué fue primero? Entonces volví y les pregunté, ¿el pez, porque es pez, todavía no se ha pescado, es el pez,
El que está vivo cuando se pesca es pescado. Entonces, ¿qué fue primero, el pez o la plata? Y nuevamente tuvieron dificultades para responder. Entonces, bueno, como su interés estaba en el proyecto piscícola, entonces, bueno, ¿cuál es el proyecto que ustedes quieren adelantar aquí? Entonces dijeron, el proyecto piscícola. ¿Y para qué el proyecto piscícola? Entonces dijeron, pues de diferentes maneras, que pues para poder producir y vender. Entonces volví y les hice la pregunta, ¿y entonces qué fue primero, el pez o la plata? Entonces, dificultades otra vez. Pues bueno, pues, ¿qué hay primero? ¿Qué es lo que primero hay aquí? ¿Qué hay ahí en ese embalse? Ah, pues ahí hay pescado, porque la gente no, esa diferencia entre pez y pescado es como para nosotros, ¿no? Entonces, pescado, bueno. ¿Y qué clases de pescado? Entonces ahí mencionaron 8 clases diferentes de peces, 8 clases diferentes. Les dije, y lo que ustedes ven ahí en el embalse es, mejor dicho, ustedes ven billetes ahí en el embalse, la plata la ven ahí en el embalse, o qué es lo que hay ahí. No, pues los pescados. Bueno, eso deja claro que lo que tenemos realmente, lo primero que hay, lo primero que ha existido siempre son los bienes de la naturaleza. Agua, tierra, plantas y animales. Y solamente a partir de la producción en la propia naturaleza es posible, por ejemplo, pescar y llevar al mercado. Bueno, porque damos por supuesto que se lleva también a la casa, ¿no? Pero solamente, digamos, por la existencia de los bienes de la naturaleza es que se generan los bienes que se llevan al mercado. Es decir, ese pescado que se lleva al mercado es al que se le pone un precio y ese precio es el que les permite tener plata. Esa fue una charla pues bastante interesante, muy interesante, para tratar de mostrar que los bienes de la naturaleza es lo que la naturaleza tiene realmente. Y sin ellos no es posible la generación de riqueza, por lo tanto el capital no se explica solo. El capital se explica solamente a partir de un proceso mediante el cual se generan ese tipo de bienes que inicialmente no fueron vendidos o no fueron cambiados por billetes, sino por otros bienes también de la naturaleza, que ellos conocían muy bien, porque esa charla siguió, ¿no? Entonces, cambiar pescado por cachacos, por maíz, cambiar cachaco por chicha, cambiar cachaco por canastos, cambiar cachaco por cerámicas, cachacos por frijoles, cachacos por auyamas, etcétera. Es decir, el mundo del trueque, el más hermoso mundo del intercambio de los valores de uso. No existía el valor de cambio. Si bien era un cambio, la acción es un cambio, ese cambio es de valores de uso. No es una mercancía, como es el pescado cuando llega a la ciudad o al pueblo para ser vendido, para ser cambiado por unos billetes, billetes con los cuales se accede a otras mercancías, que serán entonces las bolsas de arroz o serán incluso los enlatados o cualquier otro tipo, en todo caso, de mercancías que están en la oferta del mercado. Entonces, para la pregunta del joven que dice que pues sin capitalismo no podemos vivir, la sociedad ha mostrado a lo largo de su historia que el capitalismo es lo peor que le ha ocurrido a la humanidad y que la humanidad vivió un tiempo en que el valor de cambio no era la relación fundamental, no era ni la relación social estaba mediada por valores de cambio. Así que yo quiero rescatar eso, ¿no? Digamos, quiero rescatar eso de dos geógrafos brillantes, Elisée Reclus y Piotr Kropotkin, ambos anarquistas, que consideraron que alguna vez la sociedad iba a ser capaz de sobrevivir por la ayuda mutua y recuperar los valores que le permitirían existir sin unas condiciones de opresión y de dominación de unos hombres sobre otros.
y particularmente del capitalismo. Y entonces, eso primero quiero señalarlo, es decir, en las alternativas al desarrollo capitalista, la sociedad global volverá sobre la necesidad del valor de uso, como lo ha venido reiterando últimamente David Harvey, ¿no? La necesidad de volver a los valores de uso, la necesidad de derrotar los valores de cambio como base de las relaciones sociales. Y claro, yo sé que eso suena supremamente difícil en un mundo que está tan capitalizado, ¿no? Y por supuesto, por la consideración de algunos teóricos, efectivamente, empezando por algunos marxistas, de que en cuanto más desarrollo capitalista haya, más cerca del socialismo estaríamos. Eso es algo bastante discutible todavía, pero digamos que sería entonces un capitalismo que permitiera el desarrollo de las fuerzas productivas, es decir, que mediante el desarrollo de las fuerzas productivas, por ejemplo, en la agricultura, en la industria, le permitiera a la sociedad resolver sus necesidades fundamentales. Pero aquí es donde está el asunto interesante, ¿no? Digamos, el Huila y el Tolima resuelven sus necesidades a punta de generación de energía hidroeléctrica y de explotación de oro. Esa es una pregunta clave, ¿no? Es decir, los 100 años que lleva el Tolima y el Huila produciendo y reproduciendo arroz han resuelto el problema de las desigualdades y la pobreza en nuestros departamentos, y eso que estoy hablando del arroz, que emplea, digamos, bueno, todavía emplea algún número importante de personas, vamos a suponer, ¿no? Y que genera, digamos, una economía cuya una parte importante de sus excedentes, también voy a suponer, se queda en estos departamentos. Pero la generación de energía en cualquiera de sus formas, sobre todo la energía hidroeléctrica, ¿qué le representa al Huila en términos reales del aporte no al Producto Interno Bruto, que es un dato mentiroso, sino en términos reales? ¿Qué necesidades le resuelve a la población del departamento del Huila? Y para eso entonces yo sí considero que es necesario leer los documentos que el profesor Miller Dusan y otros sectores del movimiento ambientalista han producido con respecto a la supuesta riqueza que el Quimbo y Betania le han traído al departamento del Huila. No, es que no se puede responder esa pregunta. Y no se puede responder porque no es cierto que hayan sido la redención económica para el departamento del Huila. Exactamente de la misma manera que no se puede responder que la redención económica para el departamento del Tolima fuese a hacer la mina La Colosa, cuando sabemos juiciosamente que de cada 100 pesos que llegue a generar la explotación de oro, solamente 4 se quedarían en este país, y esos 4 no se quedarían en esta región, pero en cambio sí, como escribió una compañera por aquí, al territorio le quedarán todas las desgracias y todo el desastre ambiental que no será posible revertir en cientos de años, como está probado en territorios de países del norte que ya vivieron esa experiencia de explotación minera, como los mismos Estados Unidos, por ejemplo, o España. Y además, porque está probado que no hay ni un solo pueblo minero en este país, ni en América Latina, no hay un solo pueblo minero que viva dignamente en ninguna parte de Latinoamérica. Es decir, la minería está siempre asociada a pobreza y descomposición social. Y yo los invito y las invito a que consulten eso, a que lo consulten. No hay ninguna respuesta que diga lo contrario, es decir, que la minería hace felices, dignos y superiores las condiciones de vida de los pueblos. Si no, pregunten qué es Muso en Boyacá, qué es Otanchi, qué es Coscuez en Boyacá.
Si no, pregunten cómo viven los pueblos mineros de Antioquia y del Chocó y del Cauca. Si no, pregunten cuál es el nivel de vida del pueblo de Ataco en el Tolima, que durante mucho tiempo, dicen, vivió de la minería. No, no es cierto, ¿no? Entonces, quizás sí, un desarrollo capitalista que desarrollara, por ejemplo, la industria nacional, pero el capitalismo contemporáneo, si tiene una particularidad, es precisamente la desindustrialización de los países dependientes. Y la industria que se localiza en los países dependientes es una industria apoyada en la maquila, es decir, en la terciarización absoluta del trabajo. Eso tiene una explicación chévere, pero es muy larga, ¿no? ¿Qué es la maquila? Porque en Neiva debe haber mucha maquila. Es decir, las condiciones en que trabajan las mujeres y hombres que, por ejemplo, confeccionan camisas y ropa, que cobran por cada piecita que cortan o que ensamblan y que trabajan 12, 14 y hasta 16 horas al día para poder percibir un salario medio, no digno, sino que les alcance para sobrevivir. Entonces, un capitalismo que no desarrolla las fuerzas productivas porque no tiene interés en las fuerzas productivas, un capitalismo que puede desarrollar los procesos productivos con aplicación intensiva en capital, pero no en mano de obra, no es el capitalismo que va a hacer posible la transformación de las condiciones de vida de este tipo de sociedades. Eso está supremamente claro para nosotros, ¿no? Entonces, Profe, entonces necesitamos un nuevo capitalismo. no necesitamos alternativas al desarrollo capitalista. Lo que no sabemos es cómo se va a llamar. Nosotros preferimos llamarlo alternativas al desarrollo capitalista, ¿no? Necesitamos una industria nacional, por ejemplo. Ustedes saben que Huila produce, es el mayor productor de arroz, no recuerdo en este momento, del país, y sin embargo Colombia está importando arroz. Muchos molinos no procesan el arroz que se produce en el Tolima y el Huila, sino arroz que se importa de Tailandia, de Ecuador. ¿Qué explicación tiene eso? Estamos importando papa, por ejemplo. Estamos importando frijol. Estamos importando lenteja. Estamos importando maíz. Estamos importando la mayor parte de bienes agrícolas que se consumen en nuestros hogares. Ese es el capitalismo que tenemos nosotros en este país, ¿no? Es decir, es un capitalismo que no va, repito, no ha generado ni desarrollo de las fuerzas productivas y que al contrario de promover la industrialización del país, ha desestimulado la industria nacional, porque no podemos pensar que es industria la transformación de mármoles que hay ahí en Palermo, en Neiva, o no podemos pensar que es industria la transformación, la producción cementera que tenemos aquí en el Tolima. Sí, es Profe, industria cementera, por supuesto, pero estoy hablando de la industria moderna, la que necesitamos no es la que estamos generando. Sí, Marlon. yo creo que no hay que compararse hace 100 años que estaba sobre lo que usted decía sobre trueques, sobre eso que hoy que todos los países necesitamos el capitalismo fuera como sea, ¿no? Sea industria nuevas, siempre, pues gracias al capitalismo tenemos las ciudades. Yo creería que si seguimos con lo que usted dijo, que lo de trueque y todo eso, ¿cómo seríamos, cómo sería este país? Bueno, cada uno tiene derecho a pensar lo que considera que necesita la sociedad, ¿no? Yo pienso que necesitamos un desarrollo alternativo, una alternativa al desarrollo capitalismo, ¿no? Al desarrollo capitalista. Y que no es cierto que sin el capitalismo no podamos existir, ¿no? Yo quiero reiterar, es decir, si hay algo por derrotar en la sociedad contemporánea es el capitalismo, ¿no?
Porque es que el capitalismo no es la tecnología, Marlon. El capitalismo no es el producto. El capitalismo es el sistema mediante el cual se reproduce el capital, y ese es un sistema de opresión y de explotación sobre el trabajo de la gente, ¿no? De empobrecimiento como razón para poder acumular. No hay ninguna justicia en el desarrollo del capitalismo, ninguna. Yo no sé si usted es hijo de una familia que paga una casa, yo lo invito a que haga las cuentas con sus padres, cuántas veces paga el valor real de esa casa o de ese apartamento, y a que consulten cuál es la diferencia entre los intereses que pagamos en Colombia por cualquier tipo de crédito y los que pagan en países de Europa. Y tal vez eso lo ayude a mirar cuál es esa lógica de ese capitalismo y por qué algunos consideramos que ese capitalismo definitivamente debe ser reemplazado, eliminado de la faz de la tierra. Y eso no implica eliminar las fuerzas productivas, ¿no? No implica eliminar la industria, no implica eliminar el desarrollo científico tecnológico, que al contrario, lo necesitamos. Necesitamos una ciencia y una tecnología al servicio de las necesidades de la población colombiana, mejor dicho. Marlon, pregúntele a los campesinos cuando tenga oportunidad si ellos pueden, o más bien, ¿qué ha pasado con el uso de las semillas? El campesino Profe, nuestro, le voy a contar si no sabe, el campesino nuestro que quiere sembrar hoy un producto, tiene que ir a esos almacenes donde venden el producto y allí mismo le venden las semillas, pero allí mismo tiene que comprar los abonos, matamalezas, fungicidas, y ese producto no se puede reproducir. Es decir, cuando vuelva a sembrar, él tiene que volver allí a comprar esas cosas. Manipuladas genéticamente, las semillas del capitalismo reemplazaron a las semillas criollas, a las semillas tradicionales, y pusieron a los campesinos a depender de esa oprobiosa condición de dependencia. Bueno, eso hay que acabarlo. ¿Sí? esa semilla luego no la mejoraron para que sea más, para que rinde menos la cosecha. Eso lo pueden hacer los campesinos sin depender de esas semillas. Hay ejercicios, el capitalismo le aplica a las semillas la misma lógica que le aplica a la fabricación de camisas, ¿no? Por supuesto, Pues necesita manipular genéticamente las semillas para que produzcan más. Usted debe consultar cuántos elementos nocivos a su salud está consumiendo todos los días en esos productos transgénicos que estamos consumiendo. Es, digamos, consultar, ¿no? Pero bueno, pues digamos, no se trata de convencer a nadie, porque no, digamos, nosotros no somos pastores, eso se lo dejo a la iglesia, somos profesores universitarios, es simplemente que consultar, ¿no? Consultar, consultar. Sobre todo trate de hablar con los campesinos sobre las semillas. Pregúnteles a los campesinos sobre las semillas. Yo, eso es lo que hago, ¿no? Conversar con los campesinos, con los indígenas. Yo sé que el maíz transgénico no sirve para hacer chicha ni para hacer almojábanas. Por supuesto, se pueden hacer unas almojábanas que ya no serán jamás como las almojábanas que se pueden hacer con maíces criollos. También sé que se puede hacer chicha con maíz transgénico, pero no será la misma chicha, eso ya es otra cosa. Se corta, no mantiene la cohesión de sus partículas, etcétera. Y además de eso, pues le ha hecho un daño terrible a la tierra, ¿no? Porque ha obligado a los indígenas y a los campesinos a aplicar venenos, venenos, venenos y venenos para poder tener la producción de maíz, algo que nuestros campesinos no necesitaban antes, ¿no? Bueno, y así por el estilo, ¿no?
en los municipios cafeteros, por ejemplo, el capitalismo impuso el cultivo del café caturra y al hacerlo eliminó los sombríos, pero además puso al campesino a depender de un monocultivo, el monocultivo del café caturra, y abandonó sus cultivos de pancoger. Desde entonces nuestros campesinos, los campesinos de Pitalito bajan por un lado trayendo su café, otros traen bananos, traen huevos, traen gallinas, traen plátanos, y en el pueblo otros campesinos del mismo municipio están comprando esos mismos productos. Es increíble la irracionalidad de ese tipo de intercambios, ¿no? Profe, yo creo ¿sí? que uno no debería ignorar omitir los estudios científicos que hay en ese tipo de semilla, porque hay científicos que ha estudiado doctorado y todo así, que le ha puesto para mejorar a los campesinos o indígenas. No sé ¿Sí? qué pensar. Creo que está orientando las investigaciones científicas que hay sobre este tipo de semilla y todos estos productos nuevos. Sí, yo lo dije al comienzo, es que hay un conocimiento que es para el capitalismo, ¿no? Hay científicos al servicio del capitalismo, claro. Ellos faltaron a su ética hace mucho tiempo. Ellos le negaron a la gente la verdad, ¿no? Es decir, que iban a envenenar a la gente. Eso fue lo que esos científicos no dijeron. Pero, pues bueno, uno puede estar de acuerdo con eso, ¿no? No, porque eso es la ética tiene que tener una ética científica. No creo que el capitalismo sea tan devorador o tan opresor que le haga eso a la ciencia moderna. Bueno, Marlon, yo como le digo, no estoy interesado en convencerlo, simplemente, y usted está empezando, simplemente consultar, ¿no? Consultar, consultar. Marlon, de pronto estoy colocando aquí un documental que se llama Documental 970, que muestra el tema de las semillas en Colombia, como el ICA o el Corpo ICA en su momento estaba prohibiendo la diseminación de semillas criollas para privilegiar el acceso a las semillas certificadas por las empresas del capital agroalimentario, ¿cierto? Entonces es allí donde, digamos, de pronto Cristian está un poco preocupado porque nos salimos del tema, pero creo que no estamos saliendo del tema, estamos profundizando en el sentido de cómo vemos cómo el capital encuentra cada vez más fronteras que empieza a colonizar para reproducirse e integrar valores de cambio, es decir, encontrar una valorización a través de relaciones dinerarias, de explotación de trabajo, y es allí donde entonces aparecen otras formas, esas espacialidades del capital. ¿Sí? Esas espacialidades donde el campesino deja de producir en el policultivo del café de antaño para producir el monocultivo, donde depende únicamente del mercado, el mercado internacional, de la variación que se da, del precio del dólar, para recibir un dinero por café seco, por una carga de café seco, y al lado desatiende su soberanía alimentaria, es decir, su alimentación depende del mercado. Lo que antes sembraba al lado de la mata de café, la yuca, el plátano y otra serie de alimentos, hortalizas y demás, acaban siendo expulsados de la finca cafetera, que de por sí ya es pequeña, 5 hectáreas, 3 hectáreas y demás, que demuestran de la fragmentación de la propiedad en el campo. Entonces ahora depende totalmente del mercado. Y allí entonces aparece el tema de las semillas, que es otro campo, digamos, el campo de la genética es un campo de expansión del capital actualmente que busca controlar, así como un campo de expansión del capital se da en este momento con la vacuna del COVID. O sea, ¿quién es el dueño o quién va a ser el dueño de esa vacuna? Y quien la tenga va a tener una
enorme posibilidad de lucrar y de acumular. Entonces Pfizer está detrás de varios proyectos. La China es una, la rusa es otra que tiene otros objetivos, digámoslo así. Sin embargo, allí hay un espacio de acumulación reciente que se empieza a tejer a partir de inversiones, de donaciones a laboratorios especializados y demás. Ayer en El Tiempo inclusive aparecía toda una reseña de cuáles son las vacunas que están apareciendo, quién está invirtiendo, qué laboratorio es el dueño, más o menos los costos y demás. Entonces allí entendemos toda esta dinámica. Esos son los elementos que, digamos, trae hoy el profesor Miguel. Digamos, creo que también en la efusividad de sus ideas, de sus intervenciones, también genera muchas preguntas que, digamos, están resueltas primero en la reflexión teórico-política que ustedes pueden hacer a partir de pensarse su contexto, de Marlon pensarse, tengo entendido que Marlon está en Natagaima, ¿sí? Y algunos de ustedes que están en sus casas aquí en Neiva o en sus fincas, ¿sí? Porque estamos dispersos en este momento. Entonces, ese contexto les ayuda a pensar. Yo quería también complementar una mirada sobre el tema del agua, que ya el profesor Miguel nos lo pone al frente con el tema de las hidroeléctricas, pero en el Huila depende o es el mayor productor de pescado de Colombia y el mayor exportador de pescado. ¿Qué tipo de relación se está tejiendo alrededor del agua? No solo para producir energía. Ojo, el pescado no es que no sea energía, es energía proteínica para la alimentación de humanos. Es energía también. Entonces, ¿qué está pasando con la explotación de los trabajadores que están en los frigoríficos? Si alguno de ustedes acá vive en el Juncal, que está padeciendo los malos olores de la empresa que se estableció allí durante años, que prende los hornos y prende una cantidad de maquinaria que produce olores nauseabundos, que está anclado ahí en este centro poblado, también podrá entender esa lógica de la relación con el agua, que también es otro campo de investigación que, digamos, con el semillero en el que están algunos estudiantes de tercero y de segundo semestre, pues también estamos viéndolo y trabajando con profesores de aquí del departamento. Bien, es eso. Ya son las 10 de la mañana, ustedes van a tener otra clase o tienen el espacio de otra clase, entonces yo creo que esto podríamos redondearlo aquí. Profe Miguel, yo le agradezco mucho por su tiempo y esa capacidad para poder instigar esta cantidad de preguntas. Creo yo que los chicos están ahí atentos, ¿sí? Por supuesto, en este confinamiento estas son las condiciones que nos permiten, pero también nos posibilita tenerlo a usted. Tal vez haberlo traído desde Ibagué no hubiera sido tan fácil, pero bueno, esas posibilidades están ahí abiertas y en la medida también, chicos, pues más adelante en su formación, en algún momento sea conmigo o con otros profesores, van a pasar también por Ibagué, por la Universidad del Tolima, y yo creo que el profesor Miguel nos recibirá con el mismo agrado que lo hizo hoy. Gracias, Robinson, les agradezco mucho. Y bueno, pues era solamente eso, ¿no? Ahí a la orden siempre y nos estaremos comunicando. Robinson, muy amable. No, usted, profe, muchas gracias. Profe, de pronto yo le encargaría el croquis que nos mostró de PowerPoint para pasárselo a ellos, de pronto si tienen interés en utilizarlo. Sí, claro que sí, Robinson, yo se lo envío. Listo. Sí, ustedes vieron que se puede usar fácil y como también van a hacer una infografía para el trabajo final, de pronto el uso de ese croquis les puede ayudar para pensarse algo. Listo. Bueno, hasta luego. Que estén muy bien entonces. Gracias. Luego, profe, no, a usted por todo. Profe, yo lo llamo en un ratico y conversamos, ¿le parece? Sí, está bien, Robinson. Está bien, ¿Listo? gracias. Bueno. Vamos aquí a apuntalar unas cosas del trabajo final. Muchas gracias.
Bien, chicos, bueno, profe, voy a parar la grabación para que no quede todo aquí